Dios te bendiga, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión en línea de la iglesia Ebenezer. Dios te bendiga. Y vamos a dar comienzo. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias por estos momentos que nos permites estar transmitiendo a través de la plataforma de Facebook. Padre, yo te pido que tú seas con nosotros, que tú te muevas en la alabanza, que tú te muevas en la enseñanza de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, nos redarguya, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, instruyéndonos. Padre, que podamos abrir nuestro pensamiento, que tú puedas, Padre, revelarnos tu palabra, Padre, para poder nosotros comprenderla, asimilarla, creerla y ponerla por obra, Padre eterno. Nos ponemos en tus manos, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, que todo lo que vayamos a decir, que todo lo que vayamos a hacer, Padre, sea para que su nombre sea glorificado y a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Empezamos alabando al Señor. Amén.
damos lo mejor de nosotros, Señor, porque tú te mereces toda adoración. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Celebrar esto, celebrar. Celebrar esto, celebrar. Celebrar esto, celebrar. Celebrar esto, celebrar. Él vive. Él vive.
ayúdanos, Señor, porque en mostrar, Padre, tu misericordia, tu benevolencia para con nosotros, no podemos dejar de alabar tu nombre, no podemos dejar de exaltar tu nombre. Y te damos muchas gracias, Padre, porque tu diestra, Padre, nos ha sostenido hasta este día. A pesar de las dificultades, a pesar de la situación, podemos decir Ebenezer hasta que nos haya ido el Señor. Podemos decir gracias, Señor, porque es tu diestra la que nos ha sostenido con fuerza y con poder. Te damos gracias, Padre, porque has tenido para con nosotros misericordia. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed. Me
diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y dile: oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Padre, porque tú eres alabado. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios imparable. Y te queremos alabar y te queremos bendecir, Padre, en esta noche. Amén. Eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Ahora sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti.
quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo a ti. Te damos toda la gloria, Rey. Amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Hoy voy a hablar de un versículo que todos conocemos. Cuando hablamos de este versículo, normalmente lo aplicamos a todas las profecías que vienen en la Biblia acerca de la venida de Cristo. Hoy le vamos a dar otro enfoque, la misma palabra, el mismo versículo, pero otro enfoque. Amén. Abre tu Biblia si la tienes ahí cerca de ti. En Mateo capítulo 24. Dios les bendiga a todos los que siguen la transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por seguirnos en Facebook. Si no le has dado like a la página, dale like. Invita a gente que le dé like. Y ya tienes tu Biblia, Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35. Dios es fiel. Siempre no me voy a cansar de decir que Dios es fiel. A Dios no se le pasa nada. Ahorita vamos a hablar sobre eso, aunque para nosotros dábamos esta reflexión en uno de los devocionales, que a veces a nosotros se nos puede tornar difícil la situación, pero a Dios no. Dios tiene todo bajo control. Ya lo tienes, Mateo
capítulo 24, versículo 35, dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una vez más, cielo y tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando habla la palabra del Señor de el cielo y la tierra, habla de tiempos. La tierra no es lo mismo ahorita que como era antes. A lo mejor el cielo no era el mismo de ahorita que antes. El tiempo pasa, las horas pasan, ya lo que dejaste de hacer hace 5 minutos ya no vas a poder recuperar el tiempo. El tiempo que ya no aprovechaste antes del momento que estamos aquí, ya no va a regresar. Ya no va a regresar ese tiempo. Si lo aprovechaste, qué bueno. Si no lo aprovechaste, ya no va a regresar. Ya fue un tiempo perdido. Y dice la Biblia, el cielo y la tierra, hablando de tiempos, pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. La palabra de Dios, este libro que tenemos, la palabra de Dios se traduce, se aplica en el presente. Si Dios nos da la oportunidad de dormir, de descansar, que a sus amados les dé el sueño, como dice la palabra del Señor, y que Dios te permita mostrar su misericordia para contigo para mañana. Y si lees esta palabra, se lee en presente. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestro presente. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, mis palabras no pasarán. Todo lo que Dios te ha prometido en lo personal. Aquí hay muchas promesas. Hay demasiadas promesas para aquellos que son hijos de Dios. Acá hay miles de promesas. Pero me quiero enfocar a lo que Dios te ha prometido a ti. A ti que me estás viendo, tú. A ti te digo, a ti. Todo lo que Dios te ha dicho a ti en una palabra profética se va a cumplir. Iba a utilizar una frase, pero se iba a malinterpretar. Se va a cumplir. A lo mejor pasarán tiempos, a lo mejor pasará cielo y tierra, y no estoy hablando de que se va a acabar el mundo. No, voy a hablar de tiempos. Utilizar el término el cielo y la tierra lo voy a utilizar como tiempo, pasar el tiempo. Pero la palabra que Dios te ha dado a ti se va a cumplir. ¿Qué tiempo puede pasar? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero de algo estoy bien seguro, que la palabra de Dios, la palabra que Dios te ha dado a ti, se va a cumplir. En los tiempos de Dios, no en tus tiempos. Nosotros a veces queremos apresurar las promesas de Dios que nos ha dado en lo personal, y queremos acelerar los tiempos de Dios, y a veces salen las cosas mal. Pero cuando nos mantenemos en la palabra del Señor, en el presente, Dios a su tiempo va a cumplir aquella palabra profética, aquella palabra profética que te dio en un tiempo. Dios nunca se va a arrepentir. A veces Dios quiere que ya accionemos, a veces Dios quiere que ya te muevas, y a veces nosotros somos los que retrasamos los tiempos de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué? Si Dios me dijo esto, ¿por qué no llega? Y si Dios me prometió lo otro, ¿por qué no llega? Si un siervo de Dios, un profeta habló a mi vida, y Dios me habló y me confirmó el Espíritu Santo de que era de parte de parte de Dios esa palabra, y no ha llegado. A veces nosotros tenemos que reflexionar, y a veces nosotros estamos
interponiéndonos en los tiempos de Dios. A veces con nuestras actitudes nosotros estamos frenando el tiempo de Dios. Pero Dios tiene sus tiempos. Dios lo que te prometió lo va a cumplir. Dios va a mover cielo y tierra, va a mover todas las circunstancias. Dios va a mover todos los, yo siempre lo he dicho, todos sus engranes a su favor, todas las cosas a nuestro favor, para que Él pueda cumplir su propósito, su palabra en nuestras vidas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, sus palabras, no pasarán, se va a cumplir. Voy a nombrar tres historias en las cuales pasó el cielo y la tierra, hablando de tiempos. Pasaron años para que pasara, o para que se cumpliera, no para que pasara, para que se cumpliera la palabra del Señor. Pasaron tiempos, pero se cumplió la palabra del Señor. Y a veces hay gente que Dios, en la Biblia dice, la palabra del Señor habla de una historia donde Dios le prometió a alguien, pero a la persona que le prometió no lo vio. Mas sin embargo sucedió. La descendencia de esta persona a la cual Dios le profetizó, porque Dios le dijo, la descendencia fue la que disfrutó de las promesas de Dios. Y Dios cumplió su promesa. Pasó el cielo, pasó la tierra, pasaron tiempos, pero Dios cumplió su promesa. Y esta persona, aunque no lo vio, se mantuvo firme en la palabra que Dios le había prometido. Y hablamos de Abraham. Dios le prometió a Abraham, de ti, en ti serán benditas todas las naciones. Tu generación va a ser innumerable. ¿Lo vio Abraham? No lo vio Abraham. ¿Creyó a la palabra? Sí creyó a la palabra. Es más, Abraham quiso adelantar el tiempo de Dios porque se desesperó. ¿Se acuerdan de Agar? Que le nació Ismael. Abraham se desesperó, aún siendo el padre de la fe, se desesperó. Tomó a Agar, se llegó a ella, nació Ismael. En su momento dio, en el tiempo de Dios, porque la profecía ya estaba. Dios ya le había hablado a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero Abraham quiso acelerar el tiempo de Dios y tomó una mala decisión. Cuando nosotros queremos acelerar la palabra de Dios, hablando de sus promesas, podemos tomar malas decisiones. Y Abraham tomó una mala decisión. Era humano. Es que era el padre de la fe. ¿Cómo pudo haber tomado decisión? Era humano, como tú y como yo. Y tomó una mala decisión. En su tiempo pasó el cielo y pasó la tierra, hablando de tiempos, y Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su palabra y le nació Isaac. Nació Isaac. De Isaac le nacieron dos hijos, Jacob y Esaú. De Jacob nacieron todas las naciones, las 12 tribus, no todas las naciones, las 12 tribus. Sabemos toda la historia que Dios prometió a Abraham que los iba a llevar a una tierra prometida. Y en ese lapso de tiempo pasó el cielo y pasó la tierra, pero la promesa de Dios a Abraham estaba vigente. Dios la tenía, Yahvé la tenía, Jehová la tenía presente, esa promesa que le había dado a su hijo Abraham. Pasa el cielo, pasa la tierra,
viene la esclavitud de los israelitas en Egipto, se levanta Moisés y Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, el cual los lleva a la tierra prometida. En ese proceso de la tierra prometida, para llegar a la tierra prometida, vemos dos cosas aquí. Abraham quiso adelantar el tiempo de Dios y tomó una mala decisión. El pueblo de Israel atrasó el tiempo de Dios, porque el camino de Egipto a la tierra prometida era de 3 días, pero por la desobediencia del pueblo de Israel tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Entonces, a veces nuestra actitud, nuestra desobediencia, podemos cometer el error de querer adelantar el tiempo de Dios y cometemos un error. A veces nuestra desobediencia atrasa el tiempo de Dios y también cometemos un error. Y Dios frena sus propósitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque por nuestra desobediencia. El propósito de Dios era los saco de Egipto y en 3 días tú tienes que estar en la tierra prometida. Ahora, en ese proceso, en ese lapso de tiempo, en ese lapso de que el cielo y la tierra pasaron, sucedieron cosas que iban en contra o se presentaron obstáculos para poder llegar a la tierra prometida. Y así va a pasar en nuestra vida. A veces nos vamos a topar con obstáculos para poder llegar a aquella palabra que Dios nos dio en su momento, a aquella profecía que Dios nos dio en su momento. Vamos a pasar por un proceso y a veces en ese proceso va a haber obstáculos. Y el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, se topó con obstáculos. Y el primero fue el mar. Si se regresaban, atrás venían los egipcios. Pero en todo eso, Dios cumplió su palabra. Dios hizo caminos en donde no había. Dios, cuando tenían hambre, les dio de comer. Dios les dio de comer. Tenían sed, Dios les dio de beber. Por parte de Dios, nadie iba a frenar el proceso. Nadie iba a frenar para que no se cumpliera su palabra. ¿Hubo obstáculos? Sí, hubo obstáculos. Cuando se presentó Moisés ante el mar y Moisés oró y le dijo a Dios, ¿para qué clamas a mí? ¿Para qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Es una vara, utilízala, extiéndela. Dios cumple su palabra. Dios va a hacer caminos en donde no hay. Dios va a mover circunstancias a favor, que a lo mejor va a mover circunstancias, situaciones que a lo mejor en el presente o en el momento van a parecer adversas para nuestra vida, como le pasó a Moisés. Pero todo coopera para bien. Todo coopera para bien. Las circunstancias difíciles cooperan para bien. Las situaciones difíciles cooperan para bien. Porque son oportunidades para crecer, son oportunidades donde nosotros podemos experimentar la fidelidad de Dios. Donde nosotros podemos experimentar las promesas de Dios. ¿En dónde vamos nosotros a experimentar la fidelidad de Dios? ¿En dónde nosotros vamos a experimentar la grandeza de Dios? ¿En dónde nosotros vamos a experimentar la provisión de Dios? ¿En dónde nosotros vamos a comprobar que su palabra es fiel en las circunstancias difíciles? Si nos mantenemos fieles a Él. Y Dios cumplió su promesa. Dios los llevó a la tierra que fluye leche y miel, y cumplió su palabra que le había dado cielos y tierras anteriores a Abraham. Pasó un lapso de tiempo, muchos años, pero Dios cumplió
su palabra. José, el soñador. Dios le dio sueños a José, de que iba a ser en la interpretación de los sueños es que iba a ser gobernador de Egipto. En el proceso hubo obstáculos, sí, y a lo mejor en los obstáculos, a lo mejor José pudo, y lo vemos, estábamos con un estudio de la vida de José, y en ese lapso hubo obstáculos. Dios lo metió por un proceso, pero Dios siempre estuvo con José, y la Biblia lo dice, pero Jehová estaba con José. En cualquier circunstancia, situación difícil, terminaba la historia de José en su situación difícil y decía, pero Jehová estaba con José. Pasaba otra situación difícil José y terminaba la historia diciendo, pero Jehová estaba con José. Y aquella visión que Dios le dio a José en sus sueños se cumplió al pie de la letra. Pasó el cielo, pasó la tierra, pero la palabra del Señor se mantuvo presente. La palabra del Señor, las promesas de Dios se mantuvieron firmes. ¿Hubo circunstancias difíciles? Sí, pero la palabra del Señor siempre estuvo ahí firme. Y en su momento llegó a ser el segundo de Egipto. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Pasó el cielo, pasó la tierra, sí, pero Jehová, Dios, Yahvé, cumplió su palabra. David, todos conocemos la historia del David. En su adolescencia, juventud, lo ungen como rey. Samuel va a la casa de Isaí. Y ahí Dios le muestra a Samuel, ¿sabes qué? Él es el próximo rey de Israel, siendo un jovencillo. Y Samuel lo unge y le declara, tú eres el elegido de Dios, tú eres el próximo rey de Israel. Pasaron cielos, pasaron tierra, pasó el cielo, pasó la tierra en su momento. Dios cumplió su palabra. Hubo gente allegada a David que a lo mejor, hubo gente allegada a David que le aconsejó matar a Saúl porque la vida de Saúl en algunas ocasiones, David la tuvo para matarla, para matar a Saúl y adelantar y aprovechar ese momento para adelantar los tiempos de Dios y ser el rey antes que en el tiempo que Dios ya tenía destinado para David. Pero David se mantuvo firme en el proceso. David se mantuvo firme honrando la vida de su rey porque era su rey. Y David esperó el tiempo de Dios, que en su momento Dios cumplió su palabra. Se suscitaron ciertas circunstancias, se suscitaron ciertas situaciones que para David a lo mejor eran adversas. Bueno, eran adversas, pero esas situaciones lo llevaron a ser rey. A veces no comprendemos el por qué pasan las cosas, no comprendemos el porqué de nuestra situación actual. A veces no comprendemos, no entendemos y a veces nuestra mente dice, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en esta situación que no la comprendo? Soy tu hijo, soy tu siervo, te busco y no comprendo por qué está pasando esto. A lo mejor, y yo creo, no a lo mejor, yo creo que es un proceso de parte de Dios para que Dios te ponga o para que Dios cumpla la palabra que Él te ha dado a ti. Todas las cosas cooperan para bien. Primera de Tesalonicenses, ya casi termino. A ver si lo encuentran antes que yo. Primera de Tesalonicenses, antes de Timoteo está.
Perdón. Primera de Tesalonicenses 5:24. ¿Ya lo tienen? 5 segundos para que lo encuentren. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 dice: fiel es el que os llama. No te llama el pastor. Si tu líder te da una responsabilidad o te da un liderazgo, no te llama el líder, no te llama tu pastor. Dios te está llamando. Fiel es el que os llama. Si Dios te llama, si Dios te ha llamado a que tú le sirvas, si Dios te ha llamado a ser su hijo, porque a veces tomamos este versículo para los ministerios, pero si Dios me ha llamado a mí a ser su hijo, fiel es el que os llama. Él va a mostrar su fidelidad para conmigo. Si yo les contara las aventuritas de Josué, hablando de mi persona, no hablando de Josué el de la Biblia, los que han estado cerca de mí en el proceso desde que Dios me llamó a servir dentro del cuerpo de Cristo, los que han estado cerca de mí, han visto cómo Dios se ha movido, ha visto cómo Dios nos ha cuidado aún de la muerte, cómo Dios nos ha proveído, cómo Dios de la nada hace algo, cómo Dios mueve todas las circunstancias a favor de mí, cómo Dios me protege, me da gracia, me defiende. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama. Cuando tú tomas una determinación en cuanto a preocuparte, en cuanto a dedicarte, en cuanto a servir, en cuanto a disponer tu tiempo para el servicio de Dios, siempre lo he dicho y es una convicción que yo tengo porque es una realidad en mi vida, es una experiencia genuina en mi vida, que cuando yo me encargo de sus cosas, Él se encarga de las mías, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, porque es mi experiencia. Es mi experiencia. Yo no te puedo enseñar algo que yo no he experimentado. Yo no te puedo testificar algo que yo no he experimentado, que en el cual yo no tengo un testimonio. Pero yo sí te puedo decir en esta transmisión de que fiel es el que os llama. De que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Mantente fiel a Él. Mantente firme a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar del COVID, a pesar de todas las malas noticias que entorna esta pandemia. Mantente firme a Dios, confía en Él, porque Él lo que te prometió lo va a cumplir. Ahora, tampoco quiero que malinterpretes esto de que tientes a Dios. A cabo Dios lo va a cumplir, déjame no tomar las medidas necesarias que nos están indicando las autoridades. No, haz caso. No tientes a Dios. No tentemos a Dios. Confiamos en Dios, estamos en Él, creemos en que Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, Él nos protege, Él nos cuida. Dice su palabra que debajo de sus alas estaremos seguros, sí es cierto, pero no tentemos a Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo? No sabemos, y a nosotros no nos corresponde saber el cómo, a nosotros nos corresponde obedecer. Dios se encargará de las situaciones, Dios se encargará de los tiempos, Dios se encargará de qué circunstancias permite que pasen, que lleguen a nuestra vida para cumplir su propósito en nuestras vidas. Él sabrá.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te ha dado una palabra profética, si Dios ha hablado a tu vida, si Dios te ha dado promesas y el Espíritu Santo te confirma que es de parte de Dios, créelo que va a suceder, créelo que Dios va a cumplir su promesa, porque Él es un Dios de pactos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a hacer una oración. Y yo te invito a que sigas confiando en Él. Yo te invito que, a pesar de las circunstancias difíciles, sigas confiando en Él. Ayer Carmen daba un momento de reflexión en aquella tempestad donde se encontraba Jonás. Jonás era, porque pues ya se murió, era un siervo de Dios, con su mal carácter, porque tenía un fuerte carácter Jonás. Y Dios mostró su fidelidad, su cuidado para Jonás. Y Dios cumplió su palabra en la vida de Jonás. Dios movió circunstancias difíciles para Jonás, que Jonás tuvo que entender que Dios iba a cumplir su palabra, quisiera o no quisiera, porque había una nación necesitada de Él. Hay alguien que necesita de tu ministerio. Hay alguien que necesita escucharte. A lo mejor hay alguien que necesita verte. Cierra tus ojos ahí. No te rehúses al llamado de Dios. Porque a lo mejor hay gente que cuando tú hables va a ser la única oportunidad que ella va a tener de escuchar. Porque Dios nos ha llamado para un propósito. Y Él va a mover las circunstancias para cumplir su propósito. Tú eres el principio, tuya es la eternidad.
llamaste al mundo de existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación yo camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra siempre va a estar fiel. Tus promesas se van a cumplir, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana en los momentos de reflexión a las 10:30 de la noche. Dios te bendiga. Buenas noches. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que el Espíritu Santo te haya incomodado para que tú puedas reaccionar y puedas creer a la palabra del Señor y que esta palabra pueda haber inyectado fe, la fe necesaria para que tú puedas seguir creyéndole a Dios, que todas las palabras, que toda la palabra que Dios te ha dado y que toda la palabra que tenemos en su palabra se va a cumplir, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendiciones, buenas noches.